Hola, excelente día a todos. Estoy muy contento aquí por tener la presencia de Pepita Peñarrera, perdón. Ella está en Perú y tienes ya, ¿cuánto tiempo tienes ahorita tú ya estando certificada? Porque sé que has estado certificada en los tres principios. Sí, mira, certificada tengo un año, exactamente. ¿Ok? Ujú. Pero Pero ya, explorando. pero conozco ya hace 4 años, ¿no? En lo que son los tres principios. Wow, es que 4 años son bastante para una persona que lo empieza a notar, es muy interesante. Qué padre. Y cuéntame algo, dice, estás en Perú, pero es San Hilario, que es en el departamento de San Martín, ¿estoy en lo correcto? Sí, bueno, San Martín es uno de los 24 departamentos que tiene el Perú, ¿no? Es en la selva peruana, pero yo estoy específicamente en el distrito de San Hilarión. Es de ahí Wow, donde estoy viviendo actualmente. me encanta eso de la selva peruana, qué padre, qué interesante. Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas en estos momentos? Mira, yo soy psicóloga y coach certificada desde hace un poco más de un año y sí vengo ejerciendo actualmente, vengo haciendo un trabajo independiente a nivel de consultoría con pequeñas empresas y también hago trabajos a nivel personal dentro de lo que es el coaching de transformación. Mm. Tengo también una pequeña empresa que estoy en sociedad con mi hermana y con la cual vengo trabajando desde hace 3 años más o menos. Ok, ¿y de qué es la empresa? Es una especie de tienda de almacén, pero en pequeñito, ya que se vende de todo lo que tiene que ver con útiles de escritorio y juguetería y bazar. Qué interesante. Me gusta preguntar por qué. En el momento que nosotros estamos compartiendo esta plática, quiero que la gente vea que llegar a los principios es para toda la gente, de todos los niveles, de todos lados, con todas las experiencias, con negocios, o sea, de empleados, que esto le pega a todas las personas siempre y cuando pues decidan como que verlo o notarlo como tal, ¿no? Y en estos 4 años de exploración, me gustaría que nos compartieras si ha habido un antes y un después y cómo ha sido el proceso y qué has visto, cuáles han sido los resultados en ti. Mira, sí, yo la verdad tuve un primer contacto con eso del entendimiento de los tres principios en el 2015, más o menos, cuando escuché una conferencia gratuita de Karen con Gabriela Maldonado. Y dada la formación, bueno, de psicología que tengo, un poco enganché con Gabriela, porque ella hablaba en este tema de la escucha, que el tema de que hay tantas técnicas para escuchar, para estar presentes y todas esas cosas, y en realidad eso a mí un poco, me llamó eso mucho la atención, porque sí, yo sufría mucho eso de las técnicas, ¿no? ¿Qué hacer para que el cliente te escuche o para que tú estés supuestamente recibir lo que el cliente te está diciendo? Y por uno está teniendo tantas técnicas acá, ni siquiera lo prestas atención al cliente, ¿no? Que hay que fijarse en esto, que la mirada, que los movimientos, que las manos. Entonces uno está más fijándose en las cosas externas y no te estás fijando en el ser. Eso fue la primera, digamos, la cosa que me llamó la atención de esa charla. Entonces, a partir de ahí empecé a seguir a Karen. Y sí, fíjate que una de las cosas que resonó conmigo y que era eso de que yo venía de varias rupturas amorosas que habían un poco, digamos que bastante bien disminuido mi confianza a nivel de relaciones interpersonales como pareja. Y yo sentía como que todo el mundo había nacido para ser amada, menos yo. Como que yo había sido sacada grupo de afortunadas y expulsada del paraíso. Algo así me sentía, ¿no? Que a todos le iba bien, menos a mí, en ese aspecto, porque a nivel profesional, digamos que laboral me iba bien, ¿no? O sea, y me iba bien para los que suelen decir, ¿no? Que te va bien en ese aspecto, pero en este aspecto de relaciones de pareja como que no tenía suerte. Entonces, y uno se va validando inconscientemente una serie de creencias en las cuales yo por muchos años iba creyendo que yo era la del problema, yo era la que tenía algo malo y por eso no me querían.
Entonces, de tantas charlas que escuchaba gratuitas primero, porque casi todo el 2015 escuchaba las conferencias gratuitas, porque también tenía ese tema de entre que la psicología y el coaching, como que hay mucho de prejuicios, ¿no? Es que esto del coaching no tiene, o sea, como que un conflicto interno, ¿no? No, pero yo soy psicóloga formada y todo eso, ¿no? Entonces esto del coaching es una moda. Entonces tenía esa serie, pero yo me daba cuenta que a medida que yo iba escuchando a Karen, tenía mucho sentido para mí lo que ella iba diciendo y sobre todo el saber de que yo estaba validando una serie de creencias con respecto a mí, es decir, de que yo no había nacido para ser amada, entre comillas, ¿no? Entonces, esto había disminuido, lógicamente, mi esperanza en el sentido de encontrar una persona con quien disfrutar, con quien amar. Y había por bastante tiempo, yo había decidido, como yo sí lo sé, me había aislado voluntariamente, no quería relacionarme con personas, ¿no? O sea, no quería realmente tener ningún tipo de relación con personas, sobre todo que yo veía que se acercaban a mí para una relación. Yo al toque ponía mi brecha. Cuando yo Ujú. empecé a sentir esto otra vez, y solo mira que con las charlas gratuitas, por eso digo, yo empecé a sentir este sentimiento de tranquilidad, de tranquilidad, era una cosa de tranquilidad, decía, wow, no hay nada malo en mí, yo decía, wow. Entonces yo veía que ahora ya empezaba a tener ganas de salir, de conversar, de relacionarme de nuevo. Entonces yo decía, si con esto que estoy escuchando nada más en charlas así, yo estoy sintiéndome bien, yo decía, ¿cómo será meterme en profundizar esto, no? Y vaya que sí, ya me mandé a estudiar con Karen y todo esto y sí, o sea, el impacto fue tremendo. Y no, claro, yo entré por ese sentido de que, claro, había y otras cosas más que, como se puede decir que, dice, una misma ola levanta muchos botes, ¿no? Ujú. Y ahí fue que se fueron disolviendo muchas cosas en mí, que yo iba del miedo a la depresión. Siempre la depresión y el miedo era una constante en mí por muchos años. Entonces ahora lo que yo he sentido es que ahora, antes era la regla, ahora es la excepción, ¿no? O sea, de cuando en cuando sí tengo mis bajones, de cuando en cuando tengo miedo, porque soy un ser humano, pero antes eso era la constante, ¿no? De deprimida, tenía poquitos momentos de disfrute y todo eso. Y, y lo lindo de ahora es que independientemente de que tenga una pareja o no, eh, tengo un disfrute natural. Y creo que eso es lo lindo de este entendimiento, que uno no tiene que hacer nada. No tienes que estar creando fórmulas mágicas, o sea, no tienes que estar la técnica, eso de la disciplina, del esfuerzo, eso fue para mí tan liberador porque durante 6 años de formación en psicología hay tantas teorías sobre esto, sobre lo otro, sobre la depresión, sobre la ansiedad. Y esto fue como que me sentó totalmente y yo decía, oye, yo no tengo que hacer nada, esto se va a ir, ¿no? Incluso en mis bajones, en mis momentos de tristeza, ¿no? Era, yo no tengo que hacer nada, esto se va a ir porque es parte de mi naturaleza. Y lo único que, como dice, es que es estar atenta. Y hay momentos en los que no estoy atenta y me engancho, ¿no? Y listo, pero hasta eso fue también para mí lindo porque al inicio es como que yo ya no debería engancharme, ¿no? Yo ya no debería sentir rabia, no debería sentirme bajoneada. Oye, pero ahora ya sé que es entender que esto es parte de mi naturaleza. Y así pasen por los siglos de los siglos, yo voy a seguir de nuevo enganchándome. Pero no pasa nada, esto no me va a quebrar, incluso con el dolor, ¿no? Porque antes yo tenía mucho miedo eso, al dolor de nuevamente, de una ruptura amorosa, por decirlo así, y yo tenía tanto miedo a eso, pero ya me he dado cuenta que ese dolor incluso, como dicen, no me va a quebrar, no me va a pasar nada, que solamente lo único que es, voy a vivir ese dolor, que es parte de una experiencia, pero que va a pasar. Pero a mí, o sea, a mí como Pepita, no me va a quebrar,
no me va a cambiar mi esencia, yo sigo siendo la misma. Y dejé de ponerme esas etiquetas o de atribuirme a mí la culpa, por ejemplo, ¿no? Que solía hacer eso, de atribuirme que hay algo que tengo que hacer para que esta relación funcione. Acá tengo que poner el 100% de mí para que él no se vaya o no me deje, algo así, ¿no? Cosas así que han ido liberando, pero que con el paso del tiempo, a medida que no solamente ha sido en este aspecto, como te digo, que ha mejorado, sino que también a nivel laboral, porque a nivel laboral, como, entre comillas, me iba bien, pero con un sacrificio tremendo, porque yo también era muy insegura, es decir, yo tenía que poner, nunca tenía que tener el control de las cosas, y para que me vaya bien, pues yo tenía que estar atenta a todo, y nunca estaba conforme con los resultados que yo obtenía, siempre yo estaba que tenía que hacer más, ¿no? Ujú. Y siempre atenta a las críticas, un miedo, un terror terrible a las críticas, no podía escucharlas. Y ahora, la verdad es que, no es que, no voy a decir que no me importe, pero la verdad es que si hay, ya no me las tomo en serio, no me las tomo en serio. Y fue gracioso porque yo lancé mi página en Facebook ya como coach. Mm. Y hay una serie de, pues, dada en la universidad tengo muchos contactos que son psicólogos, pues son colegas, ¿no? Y mis profesores, ¿no? Que han sido mis profesores en la universidad, que cuando lancé, los primeros opositores, los primeros críticos sobre mi trabajo fueron ellos. Y pusieron ahí un comentario, me acuerdo, horrible sobre el coaching, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, todo lo que nosotros hacemos sobre esas creencias, ¿no? O sea, no las tomé en serio, sino lo único que yo tenía que ver, mira todo lo que hace una creencia, ¿no? De creer de que, oye, yo estudié 6 años, entonces a mí no me vas a venir a decir que esto es mejor que la psicología, ¿no? Y yo leía, y más bien otras personas que me siguen empezaron a contestar, ¿no? A él, pero yo me empezaba a observar en mí, mi reacción, y a darme cuenta de que ya no tomaba en serio esas críticas como antes. Antes me abrumaba y tenía que hacer algo para corregir. No, es que la próxima vez tengo que darme cuenta de esto, de lo otro, que no sé cuánto. Y era un terrible, o sea, trabajo porque siempre estaba tensa. La tensión era terrible y quería quedar bien con todo el mundo, ¿no? En los últimos 10 años yo he trabajado en lo que es gestión de recursos humanos. Mm. Entonces, eh, ahí es trabajar con personas es súper, digamos, delicado, ¿no? Entonces, te imaginarás toda la atención que yo tenía todos los días de querer quedar bien con las personas y nunca vas a agradar a nadie. Entonces, era un estrés que no te imaginas, que yo quería quedar bien con todo el mundo y había cosas en las que ya no podía estar bajo el control. Cuando volví a ejercer después de muchos años, de nuevo volví a este campo porque yo me renuncié por varios años a raíz, bueno, de esta problemática que te dije de rupturas amorosas que tuve. Dejé un tiempo, me aislé y cuando regresé, pero mira, incluso mi retorno de nuevo a esta área de los recursos, ni siquiera fue que yo haya buscado, ni siquiera yo lo busqué. Fue un retorno como que, bueno, ahora estoy bien y la gente me ve bien. Y ahí fue cuando yo empecé a trabajar con mi hermana en el negocio. Mi hermana, bueno, mi papá toda la vida se dedicó al negocio, siempre ha trabajado de manera independiente. Entonces, para mí no es nuevo esto de los negocios. Y cuando mi hermana, bueno, veía que yo trabajaba, entonces me invitó a trabajar con ella en su empresa, entonces nos Mm. asociamos y empecé a aplicar todo lo que estaba conociendo, ¿no? A aplicar todo esto nuevo de los principios y que lógicamente es todo un cambio porque eso es lo que cuando uno entiende, pero no necesariamente las personas que trabajan contigo lo ven, ¿no? Ujú. Pero si de alguna manera ella me invitó, era porque veía en mí algo diferente, algo que no estaba acostumbrada. Entonces,
mira que cuando yo estaba trabajando en este proyecto, todas las personas empezaban a ver, quizás seguramente, ¿no? Algo diferente, algo distinto y ahí nomás lancé pues mi página. Pero mira, hasta para lanzar mi página ni siquiera la pensé, solamente dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. O sea, no estaba pensando en detalles ni estos, voy a hacerlo y que salga lo que tenga que salir. O sea, no estaba esperando a tener seguidores, solamente quería compartir esto que para mí fue recontra liberador y súper sanador. O sea, sanador entre comillas, ¿no? Porque no había nada que sanar. Pero digamos que usando ese término, y yo decía, yo quiero compartir esto con más personas, no importa si les gusta o no les gusta. Yo, alguien, con que a una persona le resuene esto, yo me doy por satisfecha. Entonces, mira que ahí de nuevo me encontré con mi ex jefe, y bueno, hacen las cosas de la vida, me encuentro en un aeropuerto y de nuevo me invita a trabajar con él. Y cuando ya en esta segunda fase que empiezo a trabajar, te digo que ahí sentí nuevamente ese después, porque yo ya no estaba con la intención de querer agradar a las personas, Mm. ni de querer quedar bien con nadie, solamente yo lo que miraba, como dice, es mirar los tres principios en acción, ¿no? Esa fue para mí muy lindo porque ya no es que están contra mí o que están, sino es entender que ellos están en sus propias ideas, en sus propias creencias, ¿no? Y que estaban viviendo sus propios pensamientos. Y era para mí eso. Claro que de vez en cuando tenía mis enganches, pero ya no era tan frecuente. Y era como que ver, wow, así funcionamos. Era ver en vivo, ¿no? Cada momento, nuestros rollos que nos complicamos. Y eso es otro punto, creo, que yo el hecho de ver que la vida es más simple de lo que nos han hecho creer, ¿no? Claro. Siempre dicen, oye, que la vida es tan complicada. Y la complejidad en realidad viene de todos estos rollos que nos hemos creído nosotros. Y cuando uno deja de creer en esto, es que tú dices, oye, en realidad no es simple, nosotros solitos es que nos hemos metido en todo un cuento, ¿no? Cada quien con su propio cuento. Y de acuerdo a eso vamos reaccionando. Eso fue lo lindo, como te digo, que yo he visto que había desde antes, lleno de estrés, lleno de tensión en mi vida, a pesar de que me iba bien, pero con toda esa, o sea, esa presión interna que yo siempre tenía para que las cosas me vayan bien. Y él después, como te digo, que ahora yo hago mi trabajo, pongo lo mejor de mí, sí, siempre trato de poner lo mejor de mí, pero de ahí ya no estoy esperando un resultado, es decir, eso también ya solté. No estoy esperando un resultado, wow, que me vaya bien, o que me aplaudan, o que oye, que me alaben, no, sino lo que yo voy es que siquiera una persona resuene con lo que yo estoy llevando, ¿no? Eso es lo lindo para mí, cuando una persona me dice, oye, esto me gustó, esto me impactó, ya para mí eso es como que el mejor aplauso. Claro. Y qué impresionante todo lo que cuentas porque es toda una experiencia de vida y te agradezco que lo compartieras porque las personas suelen contar sus historias y no las cuentan con todo ese fluir como lo estás diciendo porque hay muchas personas que se van a identificar contigo y algo que me resuena mucho es precisamente que cuando alguien toca el tema del coaching, Uh -huh. suelen pensar que lo que uno está trayendo a la mesa es comparativo con algo. Es como esto es mejor o esto es peor, pero no. Simplemente es como cuando dices, hay un funcionamiento de algo y esto funciona así. Te guste o no, va a funcionar de tal manera. El entendimiento es eso, cómo funcionan tus procesos psicológicos como ser humano. Te gusten o no, los creas o no, los notes o no, están en función todo el tiempo y lo único que hacemos es notarlo. Y me resuena mucho esta conversación por la siguiente razón, porque tú estudiaste 6 años de psicología. Para mí uno de los impactos más grandes fue cuando empecé a ver a psiquiatras, psicólogos, que empezaban que al principio empezaban con refutarlo, pero después cuando lo entendían era como, oye, pero esto no se pelea con lo que sé. Al contrario, puedo conectar mejor con las personas y saco a las personas de ese estado emocional en el que están y los llevo a ese bienestar.
Eso es algo que me impacta muchísimo y por eso es la razón que me gusta que estés aquí, porque tú vas a hacer que resuene esto en muchas personas que están aprendiendo algo, pero al nivel fundamental no les está funcionando. Exacto, sí, mira, y de verdad que en psicología, como te digo, hay tantas escuelas de psicología, de formas, de metodologías para abordar un determinado tema, ¿no? Una técnica para la ansiedad, otra técnica para la... Entonces, y de verdad, yo me he dado cuenta que las veces que yo he dejado de usar muchas técnicas, cuando yo realmente me he dedicado a estar con la persona, me ha ido mejor que cuando, o sea, antes de llegar al entendimiento me refiero, ¿no? Claro. Me ha ido mejor cuando yo estaba con toda la disposición solo de escuchar a la persona, estaba presente, lo que ahora estaba presente. Entonces, y no estaba haciendo, pero las veces que yo, incluso en los talleres, por lo que yo solía hacer, de trabajo en equipo o lo que sea que tenía que hacer, cuando yo estaba más prestándole atención, mira, del minuto 10 al minuto tanto tienes que hacer tal cosa, del minuto 20 al minuto tanto, o sea, cuando estaba más pendiente de eso, yo sentía que no había esa conexión con los participantes. Pero cuando yo dejaba eso de lado y me sumergía ahí, yo sentía que ahí las cosas fluían y salían bien las cosas. Entonces, cuando yo llego a esto, a este entendimiento de los tres principios, decía, claro, es decir, yo me daba cuenta, claro, pero eso es lo que a mí me pasaba. Yo decía, a mí me salen mejor las cosas cuando yo dejo de escuchar tanta cosa y de fluir, o sea, desde mi sabiduría, ¿no? O sea, con lo que estaba ahí. Claro, el objetivo se cumplía al final de cuentas. Y la gente, pues lógicamente se siente más cerca de ti cuando tú eres uno más que solamente estás siguiendo, ¿no? Y mira, y ahora que has tocado ese tema, ¿no? Una de las cosas que a mí nunca me parecían era que cuando tú tenías que estar con un cliente tenías que mantener la distancia, ¿no? Oye, tú eres el profesional, nunca tiene que cruzar esa barrera. Y eso era lo que yo nunca cabía. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Si yo trabajo con el ser humano, o sea, ¿cómo es que voy a marcar esa distancia? O sea, ¿en qué momento va a haber esa resonancia, esa conexión, no? No, tiene que haber conexión, pero tú siempre tienes que mantenerte. O sea, decía esa confusión, pero yo nunca, la verdad que nunca las asimilé, yo siempre se las dejaba, ¿no? Y, y cuando ya pues llegó a esto de los tres principios, yo decía, wow, sí que tenía, ahí estaba yo, esto era lo que faltaba para mí, ¿no? Era como que un permiso, sí, tú estabas haciendo bien, pero y como decías tú esto, ¿no? Es universal, esa universalidad de los tres principios es maravilloso para mí, porque así no tengo que estar pensando esta técnica para tal caso, esto, sino que, como dice, lo creamos o no, es así para todos. Todos pensamos, tenemos conciencia y todos somos mente, ¿no? Claro. Eso para mí es maravilloso. Pues Pepita, me gustaría cerrar con esto. Siempre me gusta dejar un punto muy claro. Ujú. Siempre me gusta dejar un punto de decir que soy muy respetuoso con lo que hacen las demás personas. La única invitación que siempre les he hecho, dado la experiencia que tengo de 14 años en el nivel de desarrollo humano y de también haber estudiado muchas cosas que tienen que ver con la parte de psicología y la parte de psiquiatría, que simplemente se abran a escucharlo. Y de ahí ya me contarán la historia, ¿no? Simplemente es una invitación a que lo exploren. Y eso que tú me cuentas al final es impresionante. Simplemente el funcionamiento humano es increíble. Ujú. Y la mente abierta es lo que más importa, porque esto te lleva a otro nivel y a una capacidad de entendimiento, sobre todo de cómo procesamos la información de lo que nosotros vemos. Y entonces, como se nos enseñó en el mundo que las cosas que eran más complejas, más científicas y esto era el ser humano exitoso y esto, cuando si volvemos a nuestra naturaleza humana, podemos lograr cosas extraordinarias, pero de una manera más orgánica, de una manera más tranquila. ¿Y a qué acaso no es que el ser humano busca una paz y tranquilidad en su vida y aún así teniendo éxito? Y eso es algo en lo que he visto en las personas que saben del entendimiento. Así que con esto me despido, Pepita. La verdad es que gracias porque
me apoyas mucho y a toda la sociedad a compartir esto, que probablemente no lo sepa mucho en habla hispana, porque somos pioneros en esto, pero que está resonando en el corazón de la gente, de los que más tienen tiempo, tienen ya 5 años, 5 o 6 años sabiendo esto, y es a largo plazo, algo que entendí que es a largo plazo, y eso es lo más Exacto. importante. Así que muchas gracias a ti, todos los que nos están viendo. Si gustas despedirte, Pepita, y diles por favor dónde te pueden encontrar para que te busquen. Ah, claro que sí, mira, gracias a ti, primeramente, y felicitarte por tu iniciativa. Yo súper agradecida. Sí, mira, yo tengo mi página, que está como Pepita en Facebook, Pepita Peñarreras Life Coach, y también tengo mi canal en YouTube, donde subo algunos videos para compartir esto del entendimiento de los tres principios. Y bueno, el que quiera escribirme, igual a ppsaldana74@gmail.com para cualquier consulta o igual comentarios, ¿no? Acá estoy, pero yo encantada de poder apoyar a quien quiera y seguir compartiendo el bienestar para todos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vamos a despedir de todos. Que tengan un excelente día, Pepita.